Hola chicos, buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Bueno, vamos. ¿Cómo están chicos? Buen día. Yo creo que ya vamos a empezar nuestro tema, ya no ingresa nadie más. Estamos hablando de la anatomía del aparato reproductor femenino. Habíamos hablado de los genitales externos, la importancia siempre de hacer en un examen ginecológico la inspección correspondiente. Posteriormente hemos pasado ya a los genitales internos y hemos visto la vagina. La vagina que nos conecta tanto genitales internos como genitales externos. Ahora entonces vamos a continuar con nuestro tema y vamos a hablar del útero. ¿Se ve, chicos, la pantalla? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ustedes saben que el útero tiene diferentes denominaciones, así se llama ístero, se denomina también matriz, y es un órgano hueco que se encuentra en la cavidad pelviana. En el centro de la cavidad pelviana es impar y su función principal es implantar y proteger al producto de la concepción, es decir, al huevo o cigoto. Tiene la forma de un tronco truncado en la parte superior o la forma de una pera. Sus dimensiones, una dimensión longitudinal de 7 a 9 centímetros, el ancho es de 5 centímetros, en sentido anterior y posterior varía entre 3 a 4 centímetros. Estas dimensiones varían tanto en nulíparas como en las multíparas. Nulípara es aquella persona que nunca ha tenido un hijo vía vaginal, y nuligesta es aquella que nunca se ha embarazado, y multigesta o multípara es aquella que se ha embarazado 3 o más veces y ha tenido partos del mismo modo. En una nulípara, el útero va a medir aproximadamente 7 centímetros y en la multípara aproximadamente 9 centímetros y a veces hasta más, dependiendo de la cantidad de hijos que tienen. Anatómicamente nosotros vamos a dividir al útero, este es el útero, en una parte que se denomina cuerpo, la parte inferior que es el cuello, dividido por el istmo, que es la zona más delgada. También en el útero nosotros vamos a encontrar 3 capas. La capa externa, que es la serosa visceral que recubre todo el útero, que se denomina peritoneo o perimetrio. Una capa muscular, la capa muscular, que está constituida por fibras circulares, por fibras oblicuas, que hacen que el útero tenga una especie de enmallado que favorece a la contracción del útero en el momento de la expulsión de la sangre menstrual y sobre todo la expulsión del feto en el momento del parto. Y la mucosa, que es la capa interna, es conocida como el endometrio. El endometrio, que está formado por epitelio cilíndrico, y ustedes saben bien que en el endometrio nosotros vamos a encontrar 2 capas muy importantes, la capa basal y la funcional. La capa basal es la más profunda, es a través de la cual se va a regenerar la capa funcional. Hemos hablado que la capa funcional tiene 2 capas,
una la compacta y otra la esponjosa, que son las que se eliminan en cada menstruación. Se elimina esta capa funcional entonces, y se regenera a través de la capa basal. Otra imagen en la que hemos hecho la división anatómica del útero, donde encontramos el cuerpo, el cérvix y la parte que divide, que es el istmo. Ustedes ven, hay una especie de cintura, es esta región donde lo que conocemos con el nombre de istmo. La parte superior del útero se conoce como el fondo uterino. También vemos que el útero tiene una cara anterior que descansa sobre la cara superior, la parte superior de la vejiga, por lo que recibe el nombre de cara vesical, y una cara posterior que se relaciona con el recto y asas del intestino delgado. Por lo tanto, el útero se va a encontrar entre estos dos órganos, recto y vejiga. El borde superior también está en relación con el intestino delgado, y los bordes laterales, donde se van a insertar los vasos, las trompas uterinas en el borde superior, los ovarios y los ligamentos que van a hacer que el útero se mantenga en su posición normal, que es de anteversoflexión. Entonces el útero dentro de la pelvis, de la cavidad pelvis, se encuentra en anteversoflexión. Otra parte muy importante del útero es el cuello. El cuello, que se denomina también cérvix u hocico de Tenca. Entonces, estas tres denominaciones nos hablan del cuello uterino. ¿Y por qué se caracteriza el cuello? Porque tiene dos porciones importantes. Una que nosotros vamos a ver a través de un examen con espéculo, donde vamos a encontrar en la vagina una especie de cilindro, es el hocico de Tenca, que mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Y una tercera porción que se encuentra en la pelvis, que es la porción supravaginal. En ese cuello nosotros vamos a encontrar dos orificios. Uno que está en relación con la vagina, es el orificio cervical externo, y uno que está en la relación supravaginal, el orificio cervical interno. El orificio cervical externo está tapizado por el epitelio guamamentoso, y el orificio cervical interno por el epitelio cilíndrico, que va a secretar moco, que tiene gran ayuda para que, si se ha producido la fecundación, ayude a desplazarse a los espermatozoides, y también en el momento de las relaciones sexuales no obstruya la vagina. Entre ambos epitelios nosotros vamos a encontrar la zona de transformación. Esta zona es muy importante porque es acá donde se va a iniciar el cáncer del cuello uterino. Entonces acá tenemos una imagen. Esta es la imagen que les estoy mostrando. Es el cuello uterino, entonces ustedes ven, tiene la forma cilíndrica redondeada. En el centro nosotros estamos viendo el orificio cervical externo. Esta parte es el exocervix, la parte de afuera, y ustedes ven la parte roja, es el endocervix. En medio de los dos, entonces,
está la zona de transformación. La característica del cuello uterino es la nulidad, es decir, en la que no ha tenido nunca hijos en orificios puntiformes. En cambio, en la nupípara, el orificio es transversal. Aquí vemos otra imagen de el cuellito puntiforme, un puntito apenas, y la paciente que ya ha tenido hijos. Esto es importante también nosotros cómo vamos a examinar el cuello uterino a través del espectro. Nosotros vamos a introducir el espectro y vamos a lograr una imagen completa de ese nuestro cuello. En el cuello de estudio vamos a tomar, chicos, El Papa Nicolau. el Papa Nicolau. El Papa Nicolau vamos a tomar una vez cada año en toda mujer que quiere hacer la consulta, ¿no? No tenemos que dejar de escapar este estudio porque nos sirve para detectar el cáncer del cuello uterino y mientras más pronto descubramos, mejor éxito tenemos en su tratamiento. ¿Qué hacemos con una paciente? Entonces, como bien mencionaba, vamos a tomar la prueba de Papa Nicolau, que es un estudio fisiológico de las células que se encuentran en el cuello. Pero para tomar nosotros el Papa Nicolau, la mujer debe cumplir ciertas condiciones. Algunos saben cuáles y han llevado a la anatomía mitológica, o sea, simplemente deben recordar. Que la mujer no esté en su menstruación. Muy bien, otra condición. Igual, no sé, no haya tenido algún baño vaginal, algún tipo de higiene en ese día. Ya a nivel vaginal, porque las duchas normales la paciente puede realizar. Las duchas vaginales consisten en introducir dentro de la vagina una sustancia para lavar toda la vagina. Nos lava, en otras palabras, las células que nosotros queremos tomar, entonces no tendríamos nada. Entonces, duchas vaginales no. Otra condición. ¿Qué debe hacer las relaciones sexuales? Que debe tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es seguridad de que va contaminar con secreciones del hombre. Las relaciones sexuales 48 horas a 62 horas no debe tener. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la muestra y el patólogo solo va a observar los espermatozoides. Entonces el patólogo nos reporta campo cubierto de espermatozoides, no nos sirve para nada. Otra condición, y estamos no menstruaciones, no relaciones sexuales, no duchas vaginales. Que no esté con ningún tipo de medicamentos como los óvulos vaginales. Exactamente. Un óvulo tarda en desintegrarse entre 48 igual a 62 horas. Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos la muestra, tomamos parte del medicamento y el objetivo del Papa Nicolau no es ese, ¿no? Entonces, acá tienen un resumen de lo que hemos hablado y las que hemos mencionado, que no con su periodo menstrual se aconseja siempre la primera semana después de que haya terminado la menstruación. No óvulos o medicamentos, nos referimos a las cremas, a los lubricantes, no las duchas vaginales, no las relaciones sexuales. En caso de tener una ecografía el mismo día, se aconseja primero el Papa Nicolau y después la ecografía. Eso es importante, sobre todo si es la ecografía vaginal, si es abdominal, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esas son las condiciones principales a las que nosotros vamos a realizar la toma de Papa Nicolau, que les decía es el estudio que debemos tomar
cada año. Y habíamos mencionado cuáles son las principales funciones del útero. Entonces va a permitir a través de los orificios del cuello que los espermatozoides asciendan hasta llegar a las trompas. En las trompas, generalmente a nivel de la porción de la ampolla, se va a unir con el espermatozoide y va a formar el huevo o cigoto. Posteriormente, este huevo cigoto se va a dividir y en una etapa que se conoce como de blastocisto va a irse a implantar nuevamente a la cavidad endometrial. Entonces nos va a servir para alimentar y nutrir a ese huevo cigoto hasta que llegue el momento de la expulsión del parto, que la va a realizar mediante las contracciones uterinas. El cuello, que hemos mencionado, que va a producir una secreción que nos va a ayudar a facilitar el ascenso de los espermatozoides. El útero normalmente pesa en una digesta 40 a 50 gramos y en una multípara entre 60 a 70 gramos. Y cuando se produce la fecundación, un útero materno llega a pesar aproximadamente 1.500 gramos. Ustedes ven cómo va a aumentar y va a aumentar desde un punto que tenía de 7 centímetros hasta aproximadamente 35 a 36 centímetros. Vean ustedes cómo aumenta tanto en tamaño como en peso por la característica de esas fibras que tiene en el niño medio. Hemos mencionado que el útero es un órgano intrapélvico y se mantiene en su situación gracias a los medios de fijación. Y los medios de fijación están dados por la presión intraabdominal, el mismo tono del útero y el aparato de fijación, que son ligamentos que se encuentran en la cara anterior, cara posterior y en los bordes laterales. 3 son los ligamentos que nos van a ayudar a que el útero tenga esa posición que hemos mencionado de anteversoflexión: el ligamento ancho, el ligamento redondo y los ligamentos uterosacros. El ligamento ancho está en este es el ligamento ancho, por eso su nombre. Está en los lados, en los bordes laterales del útero, y aparte de fijarnos al útero, también nos fija a los ovarios y a las trompas. El ligamento cardinal, que es un ligamento que se encuentra en la parte anterior, este es el ligamento redondo, en la cara anterior del útero, y va a irse a fijar hasta el pubis. Esta es una imagen muy bonita, que esta es la distribución tanto de la trompa de falopio y del ovario. Entonces nosotros vemos acá el útero. Primero se encuentra el ligamento redondo, después la trompa de falopio, y detrás de la trompa encontramos al ovario. Ustedes ven estas 3 estructuras se están insertando en la cara, en los bordes laterales, pero en el borde superior. Esta zona es conocida como ostium, marcapaso del útero. Y tenemos también los ligamentos uterosacros que van en la cara posterior del útero hasta la segunda o tercera vértebra sacra.
Entonces, estos ligamentos, volvemos a repetir, son los que nos van a mantener a ese útero en su posición normal. Vamos a continuar entonces hablando con otra estructura o con otro órgano muy importante, que es el ovario. Es el ovario, y hemos visto también que se inserta en la parte superior. Y son dos, están a cada lado de los bordes laterales. Y la característica de los ovarios son que tienen una forma de almendra, que tienen una dimensión longitudinal de 3 centímetros por una transversal de 2 y un ancho de 1. Es facilito recordar entonces las dimensiones, 3 por 2 por 1. Ustedes han debido ver que en embriología, que la mujer al momento del nacimiento tiene en su interior 400.000 óvulos, de los cuales solamente van a llegar a madurar en la edad fértil entre 400 a 500 óvulos y el resto se va a atreciar, va a desaparecer. El óvulo va a producir entonces cada mes los gametos femeninos, que son conocidos con el nombre de óvulos, van a ser expulsados a la mitad del ciclo endometrial, aproximadamente el día 14, que es lo que se conoce con el nombre de ovulación. Y aparte de producir los óvulos, produce las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces, y en pequeña proporción va a producir los andrógenos, específicamente la testosterona. Los medios de fijación del ovario, aparte del ligamento ancho que hemos mencionado anteriormente, va a estar fijo en la cavidad pélvica por el ligamento suspensorio del ovario, por el ligamento propio del ovario y por el ligamento útero-ovárico. Y hemos mencionado esto también, que cada 28 días se va a producir la ovulación. Un ciclo menstrual hemos dicho que dura 28 días y cada 14 se va a producir la ovulación. ¿Y qué pasa cuando se produce la ovulación? Se produce, aquí tenemos una imagen, el óvulo maduro se conoce como folículo de De Graaf. Una vez producida la ovulación se va a formar el cuerpo amarillo, que es el encargado de producir la progesterona. La progesterona, si se produce el embarazo, los primeros 7 días se encarga de nutrir o de ayudar a ese embarazo. Si no se ha producido el embarazo, entonces ese cuerpo lúteo o cuerpo amarillo se transforma en cuerpo blanco o cuerpo albicans. Eso vamos a hablar más adelante. Y en el ovario también vamos a encontrar dos zonas. Una zona cortical, donde vamos a encontrar los folículos en las distintas etapas de maduración: folículo primario, folículo en desarrollo, folículo en maduración y el folículo completamente maduro, que es el folículo de De Graaf. Este folículo posteriormente se va a romper para liberar ¿a quién? Chicos. Al óvulo. Al óvulo, ¿no? Y la zona medular, donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos y los nervios. Y habíamos hablado entonces de los medios de fijación, del ligamento ancho, que es la parte posterior del ligamento ancho que va a fijar, y se conoce con el nombre de mesovario.
el ligamento suspensorio, el útero ovárico y el ligamento también infundíbulo pélvico, conocido también como tubo ovárico. Entonces son los medios de fijación para nuestro útero. Y concluimos con nuestros genitales internos y hablamos de las trompas de falopio, que son conocidas también con el nombre de oviductos o de salping. Una infección a nivel de las trompas, antes que me olvide, se llama salpingitis, porque nosotros conocemos con este nombre. Hemos visto en las imágenes que las trompas de falopio también son dos, están en el borde superior de la trompa y tienen la característica de medir entre 10 a 12 centímetros de longitud y desde el borde superior se acercan hasta el ovario. ¿Cuál es la característica o la función principal? Hemos dicho que son oviductos, conductos, entonces van a permitir el paso tanto del óvulo como del espermatozoide si se ha producido la concepción del huevo o cigoto. Está formada también por 3 capas, la serosa, conocida con el nombre de perisalping, que va a recubrir a la trompa, una capa muscular que es conocida con el nombre de miosalping y está formada por fibras longitudinales y circulares, que esto hace que la trompa se elongue. Y la mucosa, que es conocida con el nombre de endosalping y está formada por epitelio cilíndrico, que dice que en su interior tiene unas vellosidades que hace que el huevo cigoto avance, llegue a migrar al interior del útero. La trompa tiene 4 porciones como ven en la imagen. La parte que se encuentra adosada al útero se conoce como zona intersticial, es la zona más pequeña. Posteriormente continúa una zona bastante delgada, que es el istmo, que mide aproximadamente de 1 a 2 centímetros. La ampolla, que es la parte ya más grande, larga, mide aproximadamente 6 a 7 centímetros, y es en esta región donde se va a producir la unión del óvulo y el espermatozoide. También es esta zona donde más se van a presentar los embarazos ectópicos. El embarazo ectópico hemos dicho que es la anidación del huevo o cigoto fuera de la capa endometrial del útero. Y la siguiente porción es el infundíbulo, que tiene la forma de un embudo y tiene la forma de un dedo abierto y unas lengüetas que nos sirven para captar al óvulo en el momento de la fecundación, que son conocidas con el nombre de fimbrias. Aquí explicamos un poquito más lo que acabamos de decir, pero acá empezamos de atrás hacia adelante. La zona infundibular, la ampolla, el istmo y la zona intersticial. Todas estas imágenes, ustedes saben, vamos a pasar a campos, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que hemos hablado: el útero, el cuello del útero, la cavidad uterina, la trompa por delante, el ovario por detrás, los ligamentos, etc. ¿Qué funciones va a cumplir la trompa de falopio? Ya hemos mencionado que van a conducir, es un oviducto, es un conducto por donde van a pasar tanto óvulos como espermatozoides, y va a ser el lugar donde se va a producir la fecundación. Les hago una pregunta. Antes de la pregunta, terminaremos esto. ¿Y qué trastornos vamos a encontrar
a nivel de las trompas. Las infecciones que hemos mencionado se conocen con el nombre de salpingitis. Las inflamaciones, es decir, una enfermedad inflamatoria pélvica que va a ascender y va a atacar también a las trompas. Cuando se produce un proceso infeccioso inflamatorio, es importante hacer el tratamiento inmediato porque estas trompas se ocluyen y al ocluirse, entonces, nuestra paciente puede quedar estéril. Consecuencia de este producto, o diré de las infecciones o inflamaciones, porque nuestro óvulo no va a poder migrar, se producen los embarazos ectópicos o también podemos encontrar focos endometriales de tejido endometrial en el útero, que se conoce con el nombre de endometriosis. Es una imagen donde estamos viendo tejido endometrial y este es el momento de la menstruación donde nuestra trompa está toda congestiva. Vamos a avanzar simplemente hasta ahí. Ahora les decía que les voy a hacer algunas preguntas para ver si han entendido. Está todo claro hasta ahí, ¿no, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. En la trompa hemos dicho que nos sirve de conducto. ¿Ustedes saben qué es la salpingoclasia? Doctora, ¿sería la ligadura de esas trompas? La ligadura de las trompas, que es un método de planificación familiar definitivo. Entonces, ¿qué pasa nosotros en la ligadura de trompas? Estamos seccionando y posteriormente a través de un hilo estamos colocando las trompas de esta manera. Esta es la trompa, la cortamos y posteriormente la anudamos y queda de esta manera. ¿Y qué va a pasar con nuestra paciente? ¿Qué alteraciones va a tener? A ver, un chico que hable, solo hablan las mujeres. Lito A. ¿Qué va a pasar si nosotros hemos seccionado una trompa? O las dos trompas, ¿no? La salpingoclasia siempre es bilateral. ¿Ya no va a haber fecundación, doctora? Fecundación va a haber, puede haber, ¿no? ¿Qué pasaría si se fecunda la paciente? ¿Qué nos formaría? Está bien tu respuesta, pero puede en un 0,5% puede darse la fecundación y ¿qué pasaría? Se produce No va a se prosperar produce el embarazo porque ectópico, ¿no? Entonces, al hablar de un método de anticoncepción, entonces el fin de ese método es que no se produzca el embarazo. Entonces, a esa paciente debemos decirle que nunca más se va a volver a embarazar, aunque ningún método tiene un 100% de seguridad. Se dice que el 0,1% se puede embarazar también después de hacerse ligar. Aparte de no haber el embarazo, ¿qué más va a pasar con esa paciente? La paciente ya no va a ovular, por ende igual no puede menstruar. ¿Cómo es? ¿Están de acuerdo con esa posición o no? Valeria dice que mi paciente ya no ovula y no menstrua. Justamente a eso quería llegar. ¿Qué dice Josué Ávila? Yo pienso que sí, igual doctora, que no va a ovular, tampoco va a menstruar. ¿Por qué?
Va a ovular y va a menstruar, doctora. Va a ovular y va a menstruar. Graciela Vargas, ¿qué dice? Yo pienso que sí va a ovular, doctora, ¿Por qué va a ovular? porque en realidad no hemos tocado nosotros el ovario, solamente la trompa. Exactamente. La trompa, hemos dicho, es un órgano muy aparte. La trompa está por delante del ovario. El ovario nosotros no estamos tocando para nada, ¿no? No estamos tocando para nada, entonces nuestra paciente va a ovular normalmente, por eso que puede en un pequeño porcentaje embarazarse. Cada mes va a ovular, va a menstruar, porque tampoco estamos tocando el útero. Entonces todas sus funciones de la mujer van a continuar normales. Ese es un mito que tienen muchas pacientes que dicen, me están sacando mi trompa, ya no, dice que ya no voy a menstruar, dice que ya no voy a ovular, entonces ya no voy a servir para nada, dice, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que el ovario va a producir estrógenos y progesterona. La vida sexual de la mujer va a continuar normal, lo único que va a evitar es embarazarse. Entonces, eso quería que tengan bien claro para que orienten también a personas que así lo requieran, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, una consulta. ¿Qué pasa si por una histerectomía radical, digamos, hay que sacar los ovarios? ¿Qué pasa Estamos con la función dependiendo hormonal? de la edad de la paciente, pues. Si es una paciente joven, por decir 30 años, en esa paciente que estamos sacando los ovarios, esa paciente la estamos, en otras palabras, castrando quirúrgicamente. Y al no producir las hormonas sexuales, estamos adelantando su menopausia, 30 años. Entonces, ¿qué hacemos con estas pacientes? Tenemos que administrar las hormonas por vía intramuscular, tendremos que dar una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? En pacientes que ya tienen 50, 60 años, no pasa nada, porque ya están justamente en esa etapa. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tenía una duda respecto al paso de lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces, en caso de ligadura de trompas, el paso del óvulo como tal, ¿cómo sería? Porque usted nos dijo que va a menstruar y para que menstrue, obviamente la mujer tiene que llegar hasta la capa endometrial. Entonces, igual estaría habiendo un paso del óvulo normal. No, pues el óvulo no va a pasar, pero el ciclo endometrial se caracteriza porque el endometrio tiene dos etapas. Una etapa proliferativa, merced a los estrógenos, hace que ese endometrio vaya creciendo. Se produce la ovulación, estalla el óvulo, puede quedarse ahí en las afueras del ovario, de la cavidad pélvica, no pasa nada porque no se va a unir con el espermatozoide, o si es que se une no va a poder pasar. Es como si hubiéramos roto nosotros una manguera y la hubiéramos anudado, abrimos la pila, sale agua hasta una parte y luego ya no pasa. Es lo mismo, son estructuras aparte que funcionan gracias a los ovarios. Los ovarios siguen ovulando, nada que ver con las trompas. Las trompas simplemente, por eso es su nombre de oviductos, de conductos, solamente nos sirve para el pasaje. Está bien, doctora, gracias. Entonces, en este caso, ¿habría una hipersecreción hormonal o una hiposecreción hormonal? Perdón, ¿habría una qué? ¿Hipersecreción hormonal o una hiposecreción No, hormonal o se mantendría normal? se mantiene normal. El ovario va a funcionar normalmente. Tienes que tener en cuenta nuevamente que no estamos tocando para nada el ovario, solo estamos impidiendo el paso del huevo o cigoto.
Ya, Estamos está bien, evitando doctora. que se Gracias. unan ambos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues chicos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chicos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doctora.